quiero predicar un tema que lo he denominado viviendo en arriendo. Viviendo en arriendo. Bendito sea el Señor. Espero que apunte ahí en su agenda el título de esta predicación. Viviendo en arriendo. Vivimos en arriendo, mis hermanos. Yo creo que mucha gente, bueno, en ese momento hay personas que tienen casa propia, pero yo creo que la gran mayoría de personas, de familias, incluso estudiantes universitarios, la gran mayoría de seres humanos, en alguna oportunidad nos tocó o nos ha tocado vivir en arriendo, ¿verdad? Y los que han pagado arriendo saben qué es vivir en arriendo. Y saben, mis hermanos, que cuando uno vive en arriendo, pues esa casa no es propia, no nos pertenece. Muchas personas cuando vienen arriendo maltratan la casa, y cuando se van entregan casas destruidas, mal cuidadas. Y por eso mucha gente que es dueña de casas no arriendan ahora su casa, porque la arrendaron y se las devolvieron casi destruidas. Los clósetes dañados, las puertas rotas, las paredes destruidas, los niños volvieron con crayoles, la pintura la destruyeron, la acabaron, las baldosas, humedades por todas partes. ¿Por qué? Porque hay gente, hay personas que no cuidan lo que no es de ellos, ¿verdad? Hay gente que toman arriendo una casa y no la cuida, y todos deberíamos cuidar, así estemos pagando arriendo. Si estamos pagando arriendo, mis hermanos, a esa persona que es la dueña de la casa le costó esfuerzo, le costó trabajo, le costó un dinero, y bendito sea el Señor, hoy tiene una casa porque trabajó, porque se esforzó, y ahora pues la arrienda. Y muchos arrendatarios, cuando devuelven las casas, las devuelven destruidas. Bendito sea el Señor. Bueno, pues yo he titulado la predicación para esta noche, Viviendo en arriendo. Gloria al Señor. ¿A qué me refiero con esto? Que dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 6, y quiero que vaya conmigo por favor a 1 Corintios capítulo 6 versículo 20, donde la palabra del Señor dice claramente: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en el espíritu, los cuales son de Dios. Tremenda palabra. Glorifiquen a Dios en vuestro cuerpo, porque este cuerpo ahora le pertenece a Dios. Este cuerpo no me pertenece a mí. Ya el cuerpo que tengo no le pertenece a Carlos Rodríguez. Este cuerpo fue comprado con la preciosa sangre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Él compró este cuerpo, y lo compró, mis hermanos amados, para que habite el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Y que nosotros seamos el templo del Espíritu de Dios. Desafortunadamente, muchos de nosotros no entendemos que ya no nos pertenece este cuerpo. Si hay algo importante para Dios, es nuestro cuerpo. Si hay algo muy importante para Dios, son nuestros huesos. Tanto así que el Señor se compromete, mis hermanos amados, a resucitar a los muertos. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios por eso. A que Dios se compromete a transformar este cuerpo y a transformar estos huesos. Y dice la palabra que no nos pertenecemos a nosotros mismos, que Cristo compró nuestro cuerpo. ¿Y para qué compró el Señor estos cuerpos? Pues veámoslo por la palabra del Señor. En 1 Corintios capítulo 3 verso 16 dice la poderosa palabra de Dios. 3:16 dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El templo de Dios es mi cuerpo. Y ya no me pertenezco a mí mismo. Mi cuerpo le pertenece a Dios. El propietario es Jesucristo. ¿Y para qué lo compró? Para que el Espíritu Santo viva en mí y hacer de mi cuerpo, el templo de Dios. Porque Dios no habita ya, mis hermanos, en edificios de cemento y de piedra, sino en el corazón del hombre. Bendito sea Dios. Por eso es que le puse este título a mi predicación: Viviendo en arriendo. Y esas personas que no han entendido que viven en arriendo se están metiendo en graves problemas. Esos cristianos que están maltratando el cuerpo, esos cristianos que están destruyendo el cuerpo, que están destruyendo el templo del Espíritu Santo, tienen graves problemas, tienen problemas muy delicados, mis hermanos amados. Y por eso el Señor me ha dado esta palabra, para que nosotros, bendito sea el Señor, seamos sabios, mis hermanos, y empecemos a reparar todo lo que hemos dañado hasta el día de hoy. Primera de Corintios capítulo 3, el versículo 9, dice la palabra: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, porque somos edificio de Dios. Mire qué tremendo, mis hermanos. Dice el apóstol Pablo que ahora que somos el templo de Dios, somos colaboradores de Dios, no enemigos de Dios, colaboradores, labranza de Dios, edificio de Dios. Mire qué cosa más hermosa, gloria al Señor, mis hermanos. Así que el verdadero hombre de Dios, si hay algo que va a cuidar, la mujer de Dios, hay algo que va a cuidar, que va, mis hermanos amados, a guardar, que va a respetar, es el cuerpo. Porque el cuerpo no es para la inmoralidad, no es para la perversión, el cuerpo no es para el pecado, el cuerpo no es para que se constituya amigo del mundo. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 6, verso 16, segunda de Corintios capítulo 6, el versículo 16 dice: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Si hay algo que destruye el templo, el cuerpo, mis hermanos, que es el templo del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor que es el adulterio, la fornicación, los pecados de inmoralidad, la pornografía, la masturbación, todas estas prácticas, el homosexualismo, el lesbianismo, todas estas prácticas destruyen el cuerpo, destruyen el templo del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Efesios 2:19, quiero que lea conmigo, por favor, la poderosa palabra del Señor. Efesios capítulo 2, versículo 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué somos ahora? Templos del Espíritu Santo. ¿Qué más somos? Colaboradores de Dios. ¿Qué más somos? Somos labranza de Dios. ¿Qué más somos nosotros? Dice el apóstol. Somos edificio de Dios. Pero ¿qué más somos? Dice la palabra que somos conciudadanos del reino de Dios. Pero ¿qué más? Dice que somos la familia de Dios en la tierra. Mire, mis hermanos, qué bendición. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén y amén. Gloria a Dios. Edificados y fundamentados, nuestra fe edificada y con el fundamento, mis hermanos, de la doctrina de los apóstoles. Bendito sea el Señor. La doctrina apostólica, pero también, mis hermanos, la doctrina de los profetas del Señor, los profetas bíblicos. No los que salen hoy en día a decir una cantidad de cosas, dicen que por ahí a sacudirnos el armario. No. Los profetas
que ya mis hermanos están aquí en la palabra del Señor. Y Dios les reveló a estos santos hombres de Dios la palabra para este tiempo. Gloria al Señor, estos tiempos finales, tiempos de principio de dolores que estamos viviendo. Y qué importante es este tema, mis hermanos. Qué importante es que todos entendamos y comprendamos la gran importancia que tiene para Dios este cuerpo. Tal vez usted no lo ha valorado, tal vez usted no lo ha cuidado, tal vez usted ha renegado por el cuerpo que tiene, pero si hay algo que al Señor le costó la vida y le costó su sangre, fue el cuerpo que usted tiene. Ese cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y ahora usted ya no es el dueño de ese cuerpo. Usted está viviendo ahí en arriendo. No vaya a buscar, no busquemos por favor que el dueño nos eche. No vayamos a buscar, mis hermanos, que el dueño rompa el contratico y tengamos que salir de donde estamos ahora en arriendo. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, mis hermanos. Así que hay dos cosas, dos probabilidades terribles en las que nosotros podemos caer. Y la primera es profanar el templo de Dios. Y la segunda es destruir el templo de Dios. ¿Qué es profanar? Es tratar sin ninguna reverencia, sin ningún respeto este cuerpo. Profanar el templo de Dios, mis hermanos amados. Es una de las debilidades en las que nosotros podemos caer. Estando mirando cosas que no debemos mirar, oyendo cosas que no debemos oír, y respetando este cuerpo, matando este cuerpo. Bendito sea Dios. Y lo segundo es destruirlo. ¿Cómo? Uniéndome con una ramera, uniéndome en fornicación, uniéndome en adulterio, con relaciones de personas del mismo sexo. Dice la palabra del Señor, mis hermanos. De esta manera se destruye el templo del Espíritu Santo. Bueno, pastor, ¿y qué le pasa a los que hacen estas cosas? Los que vienen en fornicación, pero van a la iglesia. Los que vienen en adulterio, pero van a la iglesia. Pero han escuchado y son hijos de cristianos, hijos de pastores, y son personas que han estado toda la vida escuchando tantos sermones, tantas predicaciones, y aún ven que estamos en tiempos finales, en tiempos de pandemia, pero siguen viviendo, mis hermanos, de esa manera, profanando el cuerpo, profanando el templo. Pastor, ¿qué le pasa a esa gente? Pues miremos, no lo digo yo, porque si yo dijera lo que yo pienso, o el juicio viniera de parte mía, no tendría ningún valor. Pero dice la palabra del Señor en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 17, dice la palabra del Señor, que si alguno destruye es el cuerpo que Dios le ha dado, Dios le destruirá a él. Dios le destruirá a él. Dios la destruirá a ella. Es Dios, mis hermanos. Y la palabra que está escrita y la palabra de Dios se cumple. Bendito sea el Señor. Así que nuestro cuerpo, este cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Antes del templo había un tabernáculo. ¿Cuál era el propósito del tabernáculo? El propósito del tabernáculo era revelar en todas sus partes al Mesías, a Jesucristo el Salvador. Pero el templo tenía otro propósito. El templo no tiene el mismo propósito que tenía el tabernáculo. El propósito del templo, mis hermanos amados, según Dios, era que el Señor, mis hermanos, quería relacionarse con el hombre. El Señor quería estar en ese lugar. Y cuando la gente entrara al templo, el Señor poder estar en medio de su pueblo, bendito sea Dios, y relacionarse con toda su familia, con todo Israel, con todo ese pueblo. Mire qué cosa más linda, más maravillosa. Por eso el templo, mis hermanos, no es cualquier cosa. Nosotros creemos que el templo es el auditorio donde nos congregamos. No, la iglesia somos todos. El templo soy yo.
La iglesia somos todos los líderes, los niños, los ancianos, todos los hermanos, la gente del avivamiento. Todos nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia del Señor, la congregación de los santos. Pero el templo del Señor soy yo. El templo del Señor es usted, es su corazón. Bendito sea Dios. Y usted tiene que entender eso, mi hermano. El templo es un lugar, no es cualquier lugar, es un lugar sagrado, es un lugar santo, es un lugar consagrado, es un lugar exclusivo, es un lugar santo. El templo tiene que ser un lugar santo, su cuerpo tiene que ser un lugar santo, porque su cuerpo es el templo de la presencia de Dios. Bendito sea el Señor. Dios nos escogió ahora para que seamos el templo de Dios, mis hermanos. Gloria al Señor. Antes el Señor habitaba en un tabernáculo, luego habitaba en un templo construido por manos de hombres. Ahora el Señor habita en el corazón del hombre, mis hermanos, y nuestro cuerpo es el templo de Dios. Nuestro cuerpo es el templo para una divinidad, la divinidad del Espíritu Santo del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? El templo tiene 3 lugares. El primero era los atrios. Y en los atrios, mis hermanos, se desarrollaban los sacrificios. Y el sacrificio que nosotros debemos presentar es el sacrificio de nuestro cuerpo. No darle rienda suelta a los deseos de nuestra carne. No aceptar las ofertas de nuestra carne. El segundo lugar era el lugar santo. ¿Cuál es el lugar santo en nosotros? El alma. Bendito sea el Señor. El alma, mis hermanos amados. Y del alma tiene que brotar la adoración para el Señor. Y el tercer lugar que hay en un templo o en el templo de Dios, mis hermanos, es el lugar santísimo. Ese es el espíritu que tenemos, el espíritu que Dios nos dio. Y aquí es donde se presenta la expiación de la sangre del Cordero de Dios. Aleluya, bendito sea el Señor, gloria a Dios. ¿Cómo podemos destruir el templo? Lo podemos destruir comiendo cosas que no debemos comer, ingiriendo malas comidas, durmiendo poco. Dormimos poco, comemos mal, trasnochamos mucho. ¡Aló! ¿Cómo más destruimos el templo? Con adicciones. Gente que fuma cigarrillo, gente que bebe licor, gente que tiene vicios, que tiene adicciones a sustancias, mis hermanos, como la cocaína, el bazuco, como tantas cosas de esas, la marihuana. Todas esas cosas destruyen el templo de Dios, mis hermanos. Bendito sea el Señor. Y esta gente que destruye el templo, dice la Biblia que Dios los destruirá a ellos. Gloria a Dios. Pero hay otras cosas que también destruyen el templo. Y el apóstol Pablo, mis hermanos, escribiéndole a los corintios, les advirtió en 1 de Corintios capítulo 1, versículo 10. 1 de Corintios capítulo 1, versículo 10, dice la poderosa palabra del Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones. ¿Qué destruye la iglesia? ¿Qué destruye el templo? Las divisiones, mis hermanos. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Hay divisiones. Hay unos que dicen: yo soy del pastor fulano, yo soy del pastor sultano, yo soy de Berencejo, yo soy de tal iglesia, yo soy... ¿Está bautizado usted en ese nombre? ¿Está bautizado usted? ¿Está dividido Cristo? Dice el apóstol. ¿Qué
todos seamos de una misma mente. ¿Cuál es esa mente? La mente de Cristo. Primera de Corintios, bendito sea el Señor. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 1. Estas divisiones impiden la bendición del cielo sobre el templo. Primera de Corintios 3, 1, 2. Dice la poderosa palabra del Señor. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no comida sólida, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Bendito sea el Señor. Así que, ¿qué es lo que le está diciendo Pablo? Que la iglesia permanecía en un estado de carnalidad. Estamos en medio de una pandemia. Estamos en medio, mis hermanos, de principios de dolores. Estamos empezando a vivir los principios de tribulación. Y esto no debemos en este momento ser tan necios, mis hermanos, para seguir siendo carnales, para seguir siendo testarudos, para la terquedad, mis hermanos. Estos no son tiempos para jugar al cristiano. Este es un tiempo, mis hermanos, que Dios nos está permitiendo vivir para que nos preparemos, nos alistemos para irnos con el Señor y no para seguir siendo necios y viviendo en la carne. Primera de Corintios capítulo 3 verso 3 al 4 dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. Oiga eso: celos, contiendas, disensiones en los hogares. ¿No sois carnales y andáis como hombres naturales? Porque diciendo el uno: yo soy de este, y yo soy de aquel, y yo soy de lo otro. ¿No sois carnales? Dice la palabra del Señor. Dejemos los conflictos religiosos, mis hermanos, y enfoquémonos en la presencia de Dios. Debemos todos hablar una misma cosa, dice el apóstol. Estar firmes en la fe y unidos como la gran familia de Dios. Bendito sea Dios. Comprometidos con la presencia de Dios. Usted es un templo de Dios. Usted es el templo santo del Señor en la tierra. Así que no olvidemos que los conflictos religiosos, mis hermanos, sacaron al Señor Jesucristo del templo. ¿En qué lugar el Señor Jesús tuvo la mayor cantidad de conflictos? En el templo. Los conflictos, las divisiones, las trampas, las palabras necias, mis hermanos. Las trampas que le ponían a él, se las ponían los sacerdotes en el templo. Era el lugar donde tenía más oposición el Señor. Y no es posible que ahora, en el mismo templo, en el cuerpo que Cristo compró con su sangre, es donde Él ahora tenga más oposición. Él quiere hacer cosas extraordinarias a través de su vida. Él quiere bendecir a cientos y a miles de personas a través de su vida, mi hermano. Así que este es un tiempo para entender que Jesús dijo en Mateo 12:25: todo reino dividido contra sí mismo será asolado, y toda casa dividida desaparecerá. Bendito sea Dios. Así que, ¿cómo está destruyendo cómo está destruyendo hoy Satanás a la iglesia del Señor Jesucristo? ¿Qué está usando el diablo para destruir la iglesia en este tiempo? Para generarle duda, para generarle incredulidad a la gente. Pues está usando, mis hermanos, las herejías y las falsas doctrinas. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 dice la poderosa palabra del Señor: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató,
atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Qué dice Pablo que pasaría en este tiempo? El ataque satánico, mis hermanos, para la iglesia de este tiempo, ¿cuál sería? El apóstol Pablo dice, mis hermanos, que sería la herejía destructora. Bendito sea el Señor. Gente que aún negarán la presencia, la realidad del Mesías, del Hijo de Dios. Gente que negará la doctrina, la santa doctrina apostólica. Bendito sea el Señor, mis hermanos. Así que dice que como habrá entre vosotros falsos hermanos, habrá entre nosotros falsos pastores, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros de la palabra de Dios. Yo me quedé aterrado porque estuve visitando a alguna hermana de la iglesia, antier, estuve visitándola y visitándola, ella me dijo: ay, pastor, ¿usted sabía que el pastor fulano de tal está predicando y tiene un programa por Facebook? Y en ese programa, pero lo que me pareció extraño, pastor, es que ese hombre de Dios, le oí decir que rapto de la iglesia no había. Y yo le dije a esa hermanita, le dije: hermana, discúlpeme, pero ese no es un santo hombre de Dios. Ese es un demonio corrompido que se camufló durante un tiempo en la iglesia del Señor. Es un falso hermano, y tan falso es que se divorció de su esposa, destruyó la vida de sus hijas, destruyó una iglesia, destruyó la fe de cientos de personas que se congregaban. Es un adúltero, es un fornicario, es un hombre que se la pasa en perversiones e inmoralidades por todas partes. Es una persona que su testimonio es diabólico. Por favor, usted no escuche a ese hombre: ay, pastor, yo no sabía que había hecho todo eso. Entonces, hermanos amados, por favor, tengan cuidado en este tiempo. Tengan mucho cuidado, por favor, de la doctrina que usted está escuchando. ¿A quién va usted a escuchar? Lo más importante del que predica son los frutos que tiene. Y los frutos son los frutos del Espíritu, los dones del Espíritu. Bendito sea Dios. Así que el apóstol nos advierte, iglesia, que debemos tener mucho cuidado. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2 dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Mire esto: el camino de la verdad, por causa de estos falsos hermanos, será blasfemado. Porque ellos se camuflaron, se hicieron ver que eran cristianos, usaron la apariencia de cristianos durante algún tiempo, mis hermanos, pero luego brotó de ellos la perversión, la oscuridad, la maldad. Y entonces la fe de los jóvenes, al ver el testimonio de estos personajes, se murió. Muchos de ellos se apartaron de la iglesia, muchos de ellos no quieren saber del Señor. Bendito sea Dios, torcieron. El enemigo logró torcer la verdad y que el nombre del Señor fuera burlado y blasfemado. Dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo, y la condenación no se tardará, y su perdición no se dormirá. No crea que estas personas van a poder escapar de la ira y del juicio de Dios. Pero usted tiene que permanecer firme. Pero nosotros tenemos que permanecer, mis hermanos, con el fundamento es de la doctrina de los apóstoles. No estar mirando que a fulano, que a sutano, que... No. La doctrina, el fundamento apostólico. Hombres, mis hermanos, que fueron sacrificados, que entregaron sus vidas, que fueron crucificados por el nombre del Señor Jesucristo, que guardaron su testimonio hasta la muerte, pero que nunca negaron la santa doctrina ni al Señor de la cruz. Ellos son nuestro fundamento, la doctrina apostólica y la doctrina de los profetas de la Biblia. Gloria al Señor.
Bendito sea Dios. Muy bien. El apóstol Pablo también nos advirtió, iglesia, que en aquellos tiempos engañarían a muchos. Hechos capítulo 20, dice la poderosa palabra de Dios. Hechos capítulo 20, el versículo 29, dice de la siguiente manera. Hechos 20, 29, gloria al Señor. Aquí está. Porque yo sé, dice Pablo, dice el apóstol, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos del Señor. Mire esto. Mire que el Señor, iglesia, mire que el Señor nos está advirtiendo. Le advierte a la iglesia de estos pervertidos, de esta gente falsa. Bendito sea el Señor. En verso 29. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, hombres que parecerán llenos de virtudes, hombres que parecerán de Dios, pero son lobos rapaces. Y el verso 30 dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas, herejías perversas, para arrastrar al rebaño de Dios. Así que Pablo no solamente le advierte a los efesios, también le advierte a los mis hermanos amados, a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 3, dice la poderosa palabra del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 1, 4, perdón, Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en estos tiempos de dolores, muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Escuche, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada, ¿cómo tendrá esa gente la conciencia? Cauterizada. Ya no tienen temor por Dios. Ya no pueden tener temor de Dios. Ya no se les permite tener temor de Dios. Que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Bendito sea Dios. Así que la Biblia dice que Dios destruirá a estos herejes, que Dios destruirá, mis hermanos amados, a estos pervertidos herejes, a esta gente, a estos lobos rapaces, a estos falsos hermanos que se camuflaron durante un tiempo y ahora quieren dañar el corazón. ¿Qué pasará con ellos, pastor? ¿Qué pasará con esa gente? Evangelio de Juan, capítulo 15, dice la palabra del Señor. Evangelio de San Juan, capítulo 15, dice la palabra de Dios. Juan 15, 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Verso 6: el que en mí no permanece, el que no permanezca en Cristo, escuche, será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogerán, y los echarán en el fuego eterno, y allí arderán. Bendito sea Dios. Eso es lo que va a pasar con esa gente, mis hermanos. No se lo deseamos a nadie, pero hay gente que le está haciendo mucho daño ahora a las almas inconstantes, a las almas débiles. Usted no creo que usted esté ahí, gloria a Dios por eso. Jesús advirtió a los cristianos, mis hermanos, que el Señor iba a vomitar a los tibios. Y este es un tiempo donde usted y yo tenemos que aprender a ser cristianos, templos de compromiso. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, dice la poderosa palabra del Señor. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Le está hablando a los templos.
Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, tengo dinero, me he enriquecido, no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa palabra se va para esos que dicen que son cristianos, pero tienen este temor de hombres y su corazón confianza solamente en las riquezas. Así que los destructores de los templos de Dios en este tiempo, mis hermanos, van a ser destruidos por Dios mismo. Bendito sea Dios. Así que Jesús habló también de los que causan tropiezo. Mateo capítulo 13, versículo 40. Mateo capítulo 13, versículo 40 dice la poderosa palabra del Señor. Para todos aquellos que están siendo causa de tropiezo, que están haciendo tropezar, mis hermanos, a las almas inconstantes, dice Mateo 13, 40, dice la palabra de Dios. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin, en el fin del tiempo del fin, ¿verdad? En estos tiempos. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Oiga, a los que sirven de tropiezo y a los que viven en iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Escuche bien. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Los justos resplandeceremos como el sol, mis hermanos amados, en el reino de nuestro Padre. Pero los que hacen maldad, los que profanan el cuerpo, los que destruyen el templo del Espíritu Santo, dice que serán echados en horno de fuego eterno. Tremendo. Bendito sea Dios. Ahora, yo quiero preguntarle en esta noche, ya para terminar, ¿cómo es tu conducta? ¿Cómo es tu conducta? ¿Qué conducta tienes para con el cuerpo? El cuerpo no te pertenece. Estás viviendo en arriendo. Todos estamos viviendo en arriendo. Este cuerpo no nos pertenece. Dice la palabra del Señor en Gálatas 2:20, dice, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. ¿Usted puede decir eso? ¿Estamos siendo mansos como Moisés? ¿Hemos aprendido la obediencia hasta la muerte, mis hermanos, como Daniel? Estamos todos los días levantando, construyendo, incansablemente preparando el templo, hermoseando el templo, levantando las murallas, las puertas, haciendo una gran obra en este templo, en este cuerpo, como lo hacía Nehemías en las murallas de Jerusalén. Somos como ese David, con ese corazón de adorador para con Dios, mis hermanos, con ese corazón tan humilde para con Dios. ¿Cuál es mi conducta? ¿Cuál es mi conducta en ese momento? Recuerde que yo soy el templo de Dios. Quiero recordarle que usted es el templo de Dios. Yo miro a los religiosos cuando pasan por el centro y pasan frente a un edificio donde ellos se congregan y tienen imágenes, y al frente de su edificio, de su bodega o de su, ¿cómo se llama?, su auditorio, tienen una cruz, imágenes, y ellos van pasando por el andén o van pasando por la calle y se arrodillan y se persignan. El religioso que no entiende le rinde pleitesía, adoración y respeto a un lugar, creyendo que ahí es donde habita la presencia de Dios. Pero después de que se persigna, sigue su camino
entró al prostíbulo, entró a la cancha de tejo, entró a la taberna, se emborrachó, se fue a meter vicios, se fue a pegarle a la mujer. ¿Será que nosotros estamos cayendo en semejantes, mis hermanos, en semejantes torpezas? ¿Será que en este momento somos apóstatas? ¿Será que estamos abandonando el camino de la fe? ¿Estamos empezando a dudar? ¿Estamos empezando a no creer? ¿Será que en este momento, mis hermanos, estamos profanando el templo de Dios? ¿No respetamos este cuerpo que le pertenece a Dios? Dios lo compró, Cristo lo compró con su sangre preciosa, mis hermanos. Quiero recordarle que usted está en arriendo. Yo vivo aquí en este cuerpo, pero en arriendo. No busquemos pues que el dueño nos expulse y recupere ahora su propiedad. Respetemos el cuerpo, honremos el templo de Dios. Dice la palabra del Señor, y con ella concluyo, en Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19, dice la poderosa palabra del Señor. Dice, Primera de Corintios capítulo 6, verso 19. Dios mío, dice la palabra del Señor. ¿O ignoráis? ¿Vamos a seguir ignorando? ¿O vamos a seguir haciéndonos mejor los ignorantes, los que no sabemos? El apóstol dice, ¿van a seguir ese camino de torpeza? ¿Van a seguir ignorando que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorifiquen a Dios. ¿Cómo se glorifica a Dios? Es decir, gloria, 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 dándole gloria, le doy gloria. No. El apóstol dice, glorifiquen a Dios. ¿Cómo glorifico a Dios? Honrando, cuidando, respetando el cuerpo, este cuerpo, que no es mío, vivo en arriendo, es de Dios, es el templo del Espíritu Santo de Dios, apartado, exclusivo, santo, reservado, mis hermanos, para una divinidad, la divinidad del Espíritu Santo, la presencia del Dios vivo en la tierra, viviendo en un cuerpo. Tremendo. Bendito sea Dios. Si no cuidas la casa del Espíritu Santo, el dueño te va a pedir y vas a ser expulsado de esa casa. Así que cuidemos el cuerpo, que es el templo de Dios. Por eso titulé esta predicación, mis hermanos, viviendo en arriendo, porque mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios.